Vamos a iniciar el, el estudio de hoy. Ya nos estamos acercando a Shavuot, a esta festividad hermosa donde se le entregó a Moshe toda la sabiduría de la Torá, toda la sabiduría de la Biblia. Como todos saben, la festividad de Shavuot es una fiesta en honor al Eterno. Es una fiesta alta que está establecida en la Torá para cumplimiento, para regocijo, para recordatorio de la grandeza de Dios que a través de Moshe nos dio el honor de poder tener la información divina, poder nosotros conectar con nuestro Creador y descubrir la sabiduría oculta en todos esos escritos que nos han llevado cada día a mayores dimensiones de luz, mayores dimensiones de conocimiento y de sabiduría, haciendo de nosotros personas diferentes a lo que éramos y sobre todo a descubrirnos a nosotros mismos. Así que para esta fiesta de Shavuot contamos con todos ustedes, vamos a tener un tiempo muy glorioso, muy hermoso y como siempre unidos vamos a manifestar esa hermosa energía que nos lleva a un rompimiento maravilloso. Todos estamos provocando algo extraordinario en estos días. Yo sé que algunos han estado en un tiempo de estrechez, pero sí que con toda sinceridad puedo decirle que los tiempos de amplitud, los tiempos de gozo, los tiempos de regocijo están a la puerta y que recordaremos los días pasados y los momentos de estrechez con mucha alegría, sabiendo que cada uno de ellos ha sido un escalón para llegar allí donde el Eterno tiene determinado que llegaremos todos. Así que un abrazo para todos, les esperamos en la fiesta y ahora sí nos preparamos para la enseñanza de hoy, que es una enseñanza maravillosa. Bueno, el tema de hoy es lindo porque es un tema que nos concierne a todos, por eso vamos a prestar mucha atención a esto y vamos a mirar con profundidad qué hilos buscan todavía entretejer en nuestro ADN y detenernos o ayudar o intentar retroceder, que retrocedamos, porque es importante que sepamos esto. Entonces, vamos a ver qué son las lealtades familiares y cómo sanarnos de estas lealtades y también cómo sanar a nuestro linaje, porque la sanidad que nosotros hagamos también va a afectar positivamente a nuestro linaje. Bueno, entonces, las lealtades familiares son vínculos emocionales muy profundos, se encuentran en el inconsciente, están relacionados con el pasado, están relacionados con, no solamente con nuestro pasado, sino con el pasado de nuestra familia. Al tener conciencia de este tema, conocer este tema nos va a llevar a sanarnos nosotros mismos, pero también a sanar nuestro linaje. Es importante que nosotros descubramos qué hilos en nuestro ADN están buscando todavía entretejer para detenernos o para hacernos retroceder. Las lealtades familiares son vínculos emocionales muy profundos. Estos vínculos se encuentran arraigados en nuestro inconsciente. Esto nos ata al pasado de nuestras vidas, pero también al pasado de nuestra familia, llevándonos a repetir patrones de conducta, historias, sufrimientos, emociones, destinos emocionales, destinos ancestrales. Esto tiene que ver con la fidelidad a, las, a los eventos que se han vivido ancestralmente. Pero en el momento en que nosotros descubrimos esto, es porque nuestra misma alma nos está llamando a la liberación de
eventos que se mantienen allí y que muchas veces no sabemos por qué, que se repiten en nuestras vidas muchos eventos. Hoy vamos a entenderlo, porque esto actúa en nosotros, estas lealtades familiares actúan en nosotros de manera invisible, pero nos condicionan. A menudo generan culpas en muchas personas se sienten culpables de todo, todo lo que les sucede no solamente a ellos, sino a los demás, sienten que son culpables. Entonces, vemos personas que les sucede esto, que son personas que tienen miedo de todo, tienen miedo de hacer cualquier cosa en su vida porque piensan que todo le va a salir mal y que va a ser culpable de lo que pueda pasar en ese momento. Entonces, vamos a ver aspectos clave de lo que son las lealtades familiares. Las lealtades familiares nacen de la necesidad de pertenecer y de amar, manifestándose como una deuda invisible hacia los padres, hacia los ancestros y la necesidad de honrar ese patrón familiar ancestral. Son personas que se sienten atados a las tradiciones familiares. Tiene que ser así porque así lo hacía mamá, así lo hacía papá, así lo hacían mis abuelos y yo lo he hecho así, mis hijos lo tienen que hacer así. Entonces se crea un patrón allí que no les permite a ustedes o no nos permite a nosotros todos desarrollar lo que realmente somos como ser. Para entender y valorar lo que son las lealtades familiares, tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros vino a este mundo con un propósito diferente. Nosotros elegimos el vientre de donde nacimos, pero vinimos aquí a realizar algo grandísimo. A pesar de que papá y mamá nos forman, nos guían, que llevamos el ADN de ellos en nosotros, tenemos que tener claro que no podemos paralizarnos en los patrones ancestrales, los patrones familiares, porque podemos detener aquel gran propósito. Podemos analizar que en el hogar, aunque tengamos rasgos de papá y tengamos rasgos de mamá, aunque a veces accionemos como mamá o accionemos como papá, nosotros somos diferentes, somos únicos. Y asimismo vemos a los hermanos, no podemos tener un hermano, dos hermanos, cinco hermanos, 10 hermanos, 20 hermanos, pero todos son completamente diferentes, todos piensan diferente, aunque todos tenemos el ADN de papá y mamá. ¿Por qué? Porque cada uno somos una chispa específica. Vamos a explorar hoy acerca de lo que está pasando en nuestra vida en cuanto a estas lealtades familiares y vamos a ver qué lealtades tenemos y cómo soltarlas. Eh, las lealtades familiares son esos eventos que nosotros buscamos mantener, eventos familiares que nosotros buscamos mantener, o esos secretos familiares adoptados, esos roles de cuidadores o salvadores para honrar una historia no resuelta. A veces sucede eso, que nosotros, uy, yo tengo, soy la persona que me siento responsable del cuidado de mis padres, de mis abuelos, de las costumbres de mis padres, de mis abuelos, y esto tiene que repetirse y esto tiene que continuar y esto no se puede cortar. Estos son contratos invisibles. Los contratos invisibles son regalos no escritos, perdón, son reglas no escritas. A veces se rigen por conducta familiar, como por ejemplo, cuando alguien dice, todos en esta familia son pobres y hay que sacrificarse. Entonces comienzan
a sembrarle a los hijos y a los nietos y a la descendencia la idea de que ellos son pobres y que tienen que conformarse con la pobreza y que prosperar es pecado, porque el abuelo y la mamá y el papá siempre decían que las personas que tenían dinero eran personas muy crueles, eran personas llenas engreídas, llenas de mucho orgullo, y entonces comienzan a sembrar toda esta lealtad en su descendencia, en su familia, y no avanzan, no son personas que logran salir adelante porque no desean lograrlo, tienen miedo a lograrlo, porque tienen miedo a fallar a esta lealtad familiar. También es un mecanismo de culpa, se mantiene mediante una sensación, esa culpabilidad que internamente las personas inconscientemente mantienen. Y esta culpabilidad los dificulta para tomar decisiones propias, no son capaces de tomar decisiones. Yo conozco muchas personas desde niñas que siempre vivieron con su mamá o con la abuela. De pronto se casaron y no funcionó el matrimonio porque estaban muy ligados a los padres, y eran personas que se dedicaron ahí a cuidar al papá, a cuidar a la mamá, a cuidar a los sobrinos, y cocinaban para los sobrinos, y lavaban para los sobrinos, y le planchaban la ropa a los sobrinos. Es una lealtad familiar que le lleva ahí a sentir una culpabilidad si los dejan, si no están presentes, y entonces tienen dificultad para salir adelante, tienen dificultad para ser felices en la vida y para lograr ser feliz a otros. Así que presten mucha atención en qué área ustedes están siendo afectados en estas lealtades. Bueno, aunque vamos a ver también lo que es la forma de afecto, aunque puede ser algo limitante, se origina como una forma de mantener eh, esa unidad familiar. Eso es lo que buscan las personas, muchas personas cuando tienen estas lealtades, buscan dar ese afecto, pero buscando, ellos dicen que si mantienen esto, es lo que va a provocar que haya esa unidad familiar. Y en la búsqueda de mantener esa unidad familiar, lo que hacen es afectar a los demás. No estoy en desacuerdo en la unidad familiar, quiero que les quede claro, esto es algo muy importante, pero también es importante que entendamos que una familia que está papá, mamá y dos o más hijos, cuando ya se hacen adultos, todos se van a casar y todos van a ser familia. Entonces no estamos obligados a vivir todos con papá y mamá. Se casan y se vienen a vivir con papá y mamá. Tienen los hijos allí, se casan los hijos y vienen con la pareja a vivir con papá, mamá y con los abuelos. Los hijos tienen hijos y vienen los nietos a vivir con la abuela, con la mamá, con el papá y con los bisabuelos. Entonces, nunca salen del entorno familiar, sino que cada día se van entretejiendo más y más porque tienen la idea que la unidad familiar tiene que ver con que todos se mantengan juntos en el mismo hogar. Y eso no es correcto. Que nos enseña la misma palabra de Dios, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué tiene que hacer? Hacer una vida aparte. Hacer una vida aparte, la pareja que acaba de unirse no significa que está rompiendo el vínculo familiar, no significa que no va a haber unidad familiar, por supuesto, mamá siempre será mamá, papá siempre será mamá, mis hermanos siempre serán mis hermanos, mis sobrinos siempre serán mis sobrinos, pero cada uno tiene que hacer su vida. La familiar es importante, pero el problema se encuentra cuando la persona no tiene la capacidad de entender que la unidad familiar no tiene que ver con que yo nunca salga de las faldas de mamá y de papá. La unidad familiar tiene que ver con el respeto, con la cercanía a pesar de la distancia y con mi compromiso con mis padres.
Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos comunes de lealtades. Tenemos la repetición de destinos, como sufrir las mismas enfermedades, sufrir los mismos fracasos económicos o en cualquier área amorosa de pronto, eh, eh, fracasos que vivieron los padres, que vivieron los abuelos, la obesidad, bueno, sí, la separación, los divorcios, todo esto tiene que ver con ejemplos comunes de lealtades y tienen que prestar mucha atención porque si usted viene con eh, con esos eventos en su vida, usted tiene que trabajar para liberarse de ellos. También los roles invertidos. ¿Cuáles son los roles invertidos en la familia? Cuando los hijos se comportan como padre de sus propios progenitores. Y eso se ve mucho. Así que si eso está pasando con alguno de ustedes, eso no es correcto, esto hay que trabajarlo, esto hay que liberarlo. En el caso también de las profesiones, mucha gente se hace profesional pero no estudia la carrera que ama, no estudia eso que vibra dentro de sí, sino que estudia lo que papá o mamá quieren que estudie. Entonces lo hacen por lealtad. Tienes que ser abogado porque tu abuelo fue un excelente abogado y tú tienes que ser un abogado como él, o tienes que ser un excelente abogado como tu papá, o tienes que ser un excelente médico como tu mamá o como tu tío. Ahí están atándole más a estas lealtades familiares. Entonces, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros, como ya les dije anteriormente, vino con un propósito único. Si a ti no te gusta el derecho, si a ti no te gusta la medicina, la carrera que no te guste, no la haga por complacer a los tuyos, no la haga por complacer a tu familia, tienes que hacer lo que a ti te agrada. Yo tengo un testimonio de alguien que se hizo abogado porque su papá soñaba con tener un abogado en la familia y esta persona vio que ninguno de sus hermanos había complacido a su padre que decía yo sueño con tener un abogado en mi familia. Dijo, bueno, voy a estudiar derecho. Estudió derecho porque eso era lo que quería su papá, pero nunca fue un buen abogado, jamás, y nunca pudo ejercer su profesión porque no le gustaba el derecho. Entonces, esa fue una lealtad familiar que a dónde lo llevó a fracasar. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Las lealtades son esas, eh, ¿cómo se dice? Esos deseos impuestos por ellos o que nosotros mismos nos los imponemos porque decimos, si mi abuelo quiere o si mi mamá quiere, tiene que ser así como ellos quieren. Y esto no es correcto, esto hay que cortarlo y tenemos que liberar al clan de estas ataduras, de estos hilos que se entretejen de manera inconsciente en el corazón de la familia. También hay secretos familiares, hay cargas con silencio, como por ejemplo abortos que se dieron en la familia. Ay, nadie debe saber esto. Eso tiene que llevarlo tú a la tumba y eso lo guardas ahí. Esa es una lealtad. Abuso, porque después viene también y esto se viene repitiendo. Lo guardas y lo guardan tanto que se sigue repitiendo en la familia. Los abusos, las exclusiones, por ejemplo, personas. Eh, que fueron olvidadas por la familia, marginadas, rechazadas, hijos no reconocidos, familiares con adicciones, aquellos con comportamientos inaceptables para la familia. Todo esto se vive dentro del hogar y se va convirtiendo en una lealtad. No se dan cuenta cuando se va repitiendo el patrón y repitiendo el patrón y repitiendo el patrón y por eso escuchamos, uy, es que salió como aquel tío que era borracho.
ay, no, ya este niño, 14 años, ya está probando la droga, era que el tío o el hermano o el papá o el bisabuelo también hizo lo mismo. Entonces se va viendo el mismo patrón en la familia constantemente y esto tenemos que romperlo porque estamos en una era de tanta luz, en una era de tanto conocimiento, tenemos tantas herramientas para avanzar y sobre todo tenemos la capacidad de comprender que nosotros somos un ser poderoso, porque esa chispa divina que está en nosotros nos da la capacidad de poder ir más allá de donde nuestros ancestros fueron. Ahora entendemos que nosotros no estamos limitados a nada. Nosotros tenemos la capacidad de cortar, de romper, de transformar, de elevarnos, de descubrirnos y cada día elevarnos a mayor dimensión en una hablando espiritualmente. Entonces, ¿cómo sanar o cómo liberar estas lealtades familiares? Primeramente, reconociendo si el patrón de conducta es apropiada o heredada. Yo no he hablado de todas las lealtades, yo he hablado de algunas, pero de pronto usted puede decir, oh, en mi familia hay un patrón repetitivo. Pronto yo no lo nombré, pero usted sabe que se viene viendo un patrón repetitivo en su vida y que ese patrón no ha traído beneficio al linaje, no ha tenido beneficio a la familia. Entonces, aquí usted tiene que tener presente que ese patrón, como ves la imagen, hay que cortarlo, hay que cortar esos hilos, hay que cortar esas heridas. Entonces, cuando nosotros reconocemos el patrón de conducta, es el momento propicio para poder cortarlo, sobre todo ese patrón de conducta heredada. Si lo vio en alguien de sus ancestros, en su mamá, en su abuelo, en su bisabuelo, en algún tío, ojo con eso. Por ejemplo, personas que de pronto tuvieron un familiar, pudo ser un tío, pudo ser un papá, un abuelo, que le gustaba eh, extraer o robarse cosas que no le pertenecían de los vecinos. Algunos les gustaban hasta robarse tierras, tenían sus linderos en sus tierras y corrían la cerca unos centímetros o hasta un metro o más y se iban quedando con las tierras de los vecinos y de repente ese terreno del vecino estaba desocupado y este tenía aquí su casa, decía, bueno, voy a ampliar mi territorio y agarraba el terreno que no le correspondía. Pronto vio eso en alguno de los suyos y de pronto a usted también le gusta hacer lo mismo, tomar cosas que no son suyas, tomar cosas que le pertenecen a otros, que usted es consciente de que le pertenecen a otros. Son lealtades que usted tiene que cortar, tiene que romper con esa herencia. Vamos a cortar estos hilos. Eh, También tiene que dejar de juzgar a los padres. Usted tiene que entender la historia familiar para romper ese ciclo de juzgar. Juzgar porque mi papá era, porque mi abuelo era, porque esto que me está pasando es porque yo era. No juzgue, sane, no juzgue, libere, suelte, no siga repitiendo el patrón. Es un ejercicio. Usted va a hacer un ejercicio constante y lo va a lograr. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con conciencia, porque usted está diciendo en su mente y en su corazón, este ciclo no se va a repetir en mi vida. Y cuando usted ve que se intenta repetir, usted inmediatamente lo frena y eso le va a ayudar. Pero lo que no debemos permitir es que nuestra familia crezca con estas lealtades familiares que les impidan avanzar en su vida. Tenemos que cuidar mucho esto, tenemos que sanarnos nosotros para sanar nuestro linaje y esto es importante. Tenemos que romper la historia de este ciclo familiar.
vamos a transformar nuestras vidas, vamos a transformar la vida de los nuestros, de nuestra descendencia, vamos a vivir en la libertad que merecemos. Entonces, ¿cómo puedo ser sanada también? ¿De qué otra manera puedo ser sanada? Con las constelaciones familiares. Son terapias que ayudan muchísimo, pero no son simples terapias donde el terapeuta te dice qué hacer, sino donde tú vives tu experiencia contigo mismo, vives tu experiencia ancestral, donde puedes liberar muchas cosas que no entendías en tu vida. Las constelaciones familiares son poderosísimas. Yo les aconsejo a las personas que no se lo han hecho que lo hagan porque esto ayuda muchísimo. Esto te lleva a una profundidad de revelación muy elevada y vas inmediatamente a sanar muchas cosas que venían en tu linaje, como a tejer los huecos que venían en tu ser interior para llevarte a ser el ser que realmente tú eres, un ser perfecto. Entonces podemos concluir este tema diciendo que los aspectos clave de las lealtades familiares nacen de la necesidad de pertenecer o de amar, manifestándose como una deuda invisible hacia los padres, hacia los ancestros, y la necesidad de honrar el patrón familiar ancestral. Entonces, es importante saber esto. Esto implica también repetir eventos, mantener secretos familiares, adoptar roles para honrar una historia no resuelta, que muchas veces lo que hace es mantenerte atado a un patrón, eh, a un patrón familiar que definitivamente lo que hace es limitarte porque se opone a tu libertad completa. Entonces, esto es lo que necesitas saber. Esto es mucho más profundo. Yo trato de hacerle temas que ustedes puedan comprender y profundizar. Y como les dije, ustedes pueden de pronto hayan podido descubrir o podrán de ahora en adelante descubrir patrones que yo no mencioné, pero que hacen parte de estas lealtades familiares que hay que romperlas, hay que transformarlas, tenemos que liberarnos y tenemos que permitir que la vida de todos nosotros se libere. No también anteriormente se pensaba, ¿y qué va a decir la sociedad? ¿Y qué va a decir la gente? Nosotros no tenemos que pensar ahora qué va a decir la gente. Primeramente, ¿cómo me siento yo? ¿Qué quiero lograr yo? ¿Qué vine a lograr yo? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy luchando yo para seguir adelante? Porque si pensamos en qué dice la gente siempre va a decir cosas buenas y cosas malas de ti. Te vaya bien o te vaya mal, nadie va a venir a hacerse cargo de ti y a solucionarte el problema. Entonces, usted tiene que saber hacia dónde vas, qué quiere lograr y trabajar con eso con mucha seguridad, con mucha sabiduría y dar pasos con mucha certeza, sobre todo sabiendo que usted es único en su diseño y que está aquí para vivir en esta y expandir esa luz que está dentro de su ser, que es esa chispa divina que cada uno de nosotros contiene.